El mensaje de Javier todavía brillaba en la pantalla de mi teléfono cuando empujé la puerta del restaurante. Me voy a quedar en el trabajo, es urgente. Lo había escrito con esa calma calculada que siempre usaba cuando quería que yo no hiciera preguntas. No suspiré, no aceleré el paso. Entré como entra alguien que todavía cree que todo tiene una explicación lógica. El lugar estaba lleno. Luces cálidas, copas brillando, conversaciones cruzadas. Olía a vino caro y a cenas importantes. Me acerqué a la entrada y un mesero me miró con esa expresión neutral que se le queda a alguien que cree haber visto esta escena antes. «Estoy buscando a mi esposo», dije. Mi voz salió estable, casi ajena. El mesero bajó la vista un segundo, luego sonrió con una cortesía incómoda. «¿Usted busca al señor?» Asentí. «Está en la mesa 7 con su prometida». ¿O prometida? No novia, no acompañante, no amiga, prometida. Sentí cómo esa palabra cayó en mí sin ruido, como una piedra hundiéndose en agua profunda. No me dolió de inmediato. No hubo vértigo ni rabia, solo una claridad fría que me recorrió el pecho. Asentí otra vez, agradecí y avancé unos pasos más dentro del restaurante. La mesa 7 estaba al fondo. No caminé directo hacia ella. Me detuve primero, dejando que mis ojos se adaptaran a la luz, observando sin prisa. Vi a Javier de espaldas, inclinado ligeramente hacia adelante, sonriendo de esa forma que ya no usaba conmigo. Frente a él, una mujer joven, bien vestida, con la mano descansando sobre la mesa, como si ese lugar ya le perteneciera. En ese instante, entendí algo que llevaba meses negándome a ver. Javier no me había engañado por amor. No había sido un error ni una debilidad, ni una pasión fuera de control. Lo que yo estaba mirando no era una traición impulsiva, era una estrategia, y yo acababa de entrar, por fin, al escenario donde se iba a revelar todo. No siempre fui la mujer que entró a ese restaurante con el corazón en silencio. Antes de esa noche, fui la esposa de Javier durante 11 años completos. 11 años de rutinas compartidas, de desayunos rápidos entre semana, de planes aplazados para después, de promesas dichas, con la naturalidad de quien cree que el tiempo siempre está de su lado. No éramos una pareja perfecta, pero éramos estables. Y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Javier siempre supo cómo presentarse ante los demás. Era educado, medido, inteligente, de esos hombres que escuchan antes de hablar y que, cuando hablan, hacen sentir hacia los demás que están frente a alguien confiable. En reuniones familiares sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. En eventos de trabajo se movía con soltura, saludaba con firmeza, sonreía lo justo. Desde fuera, Javier parecía un hombre con futuro, alguien que iba a llegar lejos, y yo, durante años, me sentí orgullosa de caminar a su lado. Nuestra vida no estaba llena de grandes gestos románticos, pero tampoco de conflictos graves. Compartíamos una casa cómoda, responsabilidades claras y un entendimiento silencioso. Yo trabajaba como diseñadora gráfica desde casa. Javier era gerente de proyectos en una empresa tecnológica. Nuestros mundos no eran idénticos, pero se cruzaban lo suficiente como para sentirse compartidos, o eso creía yo. Las cosas no cambiaron de golpe. No hubo una discusión explosiva ni una confesión torpe. Lo que hubo fueron pequeños desajustes, detalles tan finos que, de no estar atenta, cualquiera los habría pasado por alto. El primero fue su forma de mirarse al espejo. Javier siempre fue ordenado, pero de pronto empezó a dedicarle demasiado tiempo a su apariencia. Ajustaba el cuello de la camisa más de una vez. Se revisaba el cabello antes de salir
incluso los días en que decía tener juntas rutinarias. Yo lo observaba desde la puerta, sin comentar nada. Pensé que era ambición, ganas de crecer, de verse más profesional, y no me pareció algo malo. Después vino el tono de su voz, no con todos, solo en llamadas específicas. Su manera de hablar cambiaba sutilmente, se volvía más suave, más cuidadosa, como si cada palabra tuviera que ser evaluada antes de salir. Una noche, mientras preparábamos la cena, recibió una llamada. Se apartó unos pasos, bajó la voz y sonrió de una forma que no veía desde hacía tiempo. Cuando colgó, le pregunté quién era. Un compañero del trabajo respondió rápido. No dudé, pero guardé esa sensación como se guarda una nota mental pequeña, casi invisible. Con el tiempo, las ausencias se hicieron más frecuentes, cenas de último momento, reuniones que se alargaban, mensajes cortos avisando que llegaría tarde. Cuando regresaba, olía distinto. No era algo evidente, solo un rastro ligero de perfume que no era mío. Lo explicó como cercanía en la oficina, como un ambiente cargado. Yo asentí. No quería ser la esposa que sospecha sin pruebas. No quería construir una historia que todavía no existía. Pero la duda no siempre que llega como un golpe. A veces se instala como una incomodidad suave o persistente. Empecé a notar que Javier hablaba menos conmigo, no porque estuviera cansado, sino porque parecía elegir qué contar. Si le preguntaba por su día, respondía con frases generales. Todo bien, mucho trabajo, nada nuevo. Y cuando intentaba profundizar, sonreía y decía que yo no entendería del todo su entorno laboral. Su tono no era agresivo, era condescendiente, tranquilo, casi protector, como si me estuviera ahorrando algo. No me sentí desplazada de inmediato, me sentí confundida. Había momentos en los que Javier era el mismo de siempre, atento, educado, correcto, y otros en los que parecía estar en otra parte, como si ensayara una versión de sí mismo que no era para mí. Empezó a cuidar más su forma de vestir incluso los fines de semana. Cambió de colonia, compró camisas nuevas, detalles pequeños, pero constantes. Y yo no era ingenua. Mi trabajo me ha enseñado a observar, a notar cuando algo no encaja del todo. Una línea mal alineada, un color fuera de lugar. Y en mi casa, poco a poco, empecé a ver esas mismas imperfecciones. No eran suficientes para acusar. No eran pruebas, eran sensaciones, y aún así, decidí confiar. Tal vez tú también has sentido eso alguna vez, ese momento en el que algo no encaja, pero decides no mirar de frente, no porque seas débil, sino porque quieres creer, porque el amor o la costumbre o la historia compartida pesan más que una sospecha sin forma. Yo elegí creer, elegí pensar que estaba exagerando, que Javier solo estaba pasando por una etapa de crecimiento profesional, que nuestro matrimonio era sólido. Hoy sé que mi error no fue confiar por demasiado tiempo. Pues las mentiras más peligrosas no son las grandes, son las pequeñas, las que llegan envueltas en explicaciones razonables, las que no provocan discusiones porque en apariencia no hay nada que discutir. Así empezó todo con Javier, no con una confesión, sino con una serie de detalles que, por sí solos, no significaban nada, pero juntos empezaban a formar una imagen incómoda. El perfume fue uno de los primeros. No era fuerte, no era evidente, era apenas un rastro que se quedaba en su camisa cuando regresaba tarde. Un aroma distinto al mío, más dulce, más ajeno. Cuando lo mencioné una vez, Javier sonrió y dijo que en la oficina todos trabajaban muy cerca, que era normal. Lo dijo con tanta naturalidad que sentí que yo era la que estaba exagerando. No volví a mencionarlo. Luego llegaron las cenas tardías.
mensajes enviados con prisa, y siempre poco antes de la hora habitual de llegada. Reunión inesperada, cliente de último momento, proyecto urgente. Cada explicación venía acompañada de un tono tranquilo, casi cansado, como si él fuera la víctima de un ritmo de trabajo implacable. Yo asentía, calentaba la cena y me sentaba a trabajar un poco más. No quería convertirme en un obstáculo para su carrera. Empecé a notar que su teléfono nunca se alejaba demasiado de él. Lo llevaba consigo incluso dentro de la casa. Lo dejaba boca abajo sobre la mesa. Cambió la clave. No lo hizo de manera brusca. Lo mencionó como una recomendación de seguridad en la empresa. Todo sonaba lógico. Demasiado lógico. Una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la encimera. No lo tomé. No miré la pantalla directamente, pero vi un nombre encenderse por un segundo, pues no era ninguno de los que yo conocía. Cuando pregunté quién era, Javier respondió sin titubear. Una compañera nueva. Nada importante. Dijo su nombre una vez, con rapidez, como quien recita una línea aprendida. Yo no insistí. No porque no me importara, sino porque todavía no tenía nada a qué aferrarme. Las preguntas sin base solo generan peleas innecesarias. Eso me repetía. Su forma de hablar también cambió conmigo. No era distante, era selectiva. Respondía lo justo. Elegía palabras neutras. Si yo preguntaba de más, sonreía y desviaba la conversación. Nunca levantó la voz. Nunca se molestó. Y eso, de alguna forma, era más inquietante que una discusión. Parecía que siempre estaba un paso adelante, preparado para cada duda. Yo empecé a observar, no como una esposa celosa, sino como alguien que intenta entender un patrón. Y miraba cómo se arreglaba antes de salir, cómo se revisaba en el espejo, incluso para ir a cenar con supuestos colegas. Ajustaba su camisa, su reloj, su postura. Quería verse impecable. No para mí. Yo ya lo conocía en pijama, con el cabello despeinado, sin filtros. Ese esfuerzo no era para casa. Una tarde, mientras recogía la ropa para lavar, un papel cayó del bolsillo de su saco. Un recibo, un restaurante caro en una zona a la que casi nunca íbamos. 2 personas, vino, entrada. Plato fuerte. Guardé el recibo sin decir nada. Esa noche, cuando pregunté con quién había cenado, Javier respondió sin vacilar. Con un compañero. La mesa de al lado estaba ruidosa. Seguro hubo un error en la cuenta del vino. Sonrió. Cambió de tema. Yo no lo miré directamente. No quería que notara que estaba memorizando cada palabra. Había algo que no cuadraba, pero aún no podía nombrarlo. Y cuando no puedes nombrar algo, es fácil convencerte de que no existe. Yo seguía cumpliendo mi papel. Trabajaba, organizaba la casa, escuchaba. Mientras tanto, Javier parecía cada vez más pulido, más controlado, más ajeno. Una noche volvió a recibir una llamada tarde. Salió al balcón. Su voz bajó de tono. Se volvió casi amable. Cuando regresó, le pregunté quién era. Dijo el mismo nombre que antes, el mismo que yo había visto en la pantalla. Lo repitió con naturalidad. Y fue entonces cuando algo se quedó suspendido en el aire, porque ese nombre no era Miguel, ni Laura, ni ningún nombre genérico. Era el mismo nombre que empezaba a aparecer en pequeños lugares, en mensajes fugaces, en conversaciones interrumpidas. Un nombre que se repetía lo suficiente como para dejar de ser casual. Carolina. Y no sabía quién era, no sabía qué significaba aún, pero su nombre ya estaba ahí, marcando el inicio de algo que pronto dejaría de ser una sospecha. El día que el dinero entró en la conversación, algo dentro de mí se cerró sin hacer ruido. No fue una alarma, no fue miedo inmediato, fue una sensación fría, como cuando entiendes que una decisión ya no es solo emocional, sino peligrosa.
Javier eligió bien el momento. No fue después de una pelea ni en medio de una crisis. Fue una noche tranquila, sentados en la mesa del comedor, con la casa en silencio. Tenía las manos entrelazadas, la espalda recta, la voz baja. Parecía alguien que había ensayado cada palabra. Me dijo que en la empresa estaban considerando abrirle una puerta importante, un nuevo puesto, más visibilidad, más responsabilidad. No habló de dinero al principio, habló de futuro, de estabilidad, de reconocimiento. Dijo que era el tipo de oportunidad que no se presenta dos veces. Yo lo escuché sin interrumpir. Había aprendido que Javier hablaba mejor cuando no lo detenía. Luego mencionó algo que no entendí del todo. Dijo que, para ese tipo de ascenso, la empresa observaba ciertos indicadores: imagen, proyección, capacidad financiera. Lo dijo como si fuera normal, como si fuera un requisito lógico en un mundo que yo no terminaba de conocer. Cuando pregunté qué tenía que ver el dinero personal con su trabajo, sonrió con paciencia. Dijo que eran procesos internos, cosas que yo no tenía por qué cargar. Después vino la petición. Necesitaba un préstamo, no grande según él, solo una cantidad suficiente para demostrar solidez, para cerrar el perfil correcto. Me pidió que lo sacara yo, a mi nombre. Dijo que su línea de crédito estaba casi al límite por inversiones anteriores. Nada grave, todo temporal. Sentí cómo el aire cambiaba en la habitación. No discutí, no levanté la voz. Solo lo miré. Había algo en su explicación que sonaba demasiado bien armado, demasiado limpio. Le pregunté por qué necesitaba demostrar capacidad financiera para un ascenso laboral. Repitió lo mismo, con otras palabras: imagen, confianza, liderazgo. Dijo que era solo una vez, que después todo se acomodaría, que era por nosotros. Yo dudé, no porque no confiara en él, sino porque algo en mi cuerpo no se sentía en paz. Le pedí tiempo. Me dijo que lo entendía, pero que no había mucho margen. La oportunidad estaba ahí, y si no se aprovechaba, alguien más lo haría. Esa noche casi no dormí, no por ansiedad, sino por esa sensación persistente de estar firmando algo más que un documento. Pensé en nuestros años juntos, en todo lo que habíamos construido. Pensé que quizá yo estaba siendo demasiado desconfiada, que apoyar a tu pareja también implica asumir riesgos. Firmé. No lo hice con alegría ni con miedo extremo. Lo hice con esa resignación tranquila que llega cuando crees que estás haciendo lo correcto, aunque no puedas explicarlo del todo. Cuando le entregué los papeles, Javier me abrazó más fuerte de lo habitual. Me agradeció con una voz suave, casi emocionada. Me dijo que no me iba a fallar. En los días siguientes, algo cambió. Javier se volvió inusualmente atento, no conmigo exactamente, sino en general. Sonreía más. Llegaba a casa con una energía extraña, contenida. Hablaba por teléfono en voz baja o con un tono que nunca usaba conmigo, una mezcla de respeto y entusiasmo que me resultaba ajena. Una noche lo escuché desde el pasillo. Estaba en el balcón hablando con alguien. Decía frases como: voy a esforzarme más, es un honor que me consideren, gracias por la oportunidad. Su voz no era la de un empleado común, era la de alguien que estaba siendo evaluado. Cuando entró, le pregunté con quién hablaba. Dijo el nombre de siempre, el mismo nombre que ya no me tranquilizaba. Carolina. Lo dijo rápido, como si fuera irrelevante, pero no lo era. No con ese tono, no con esa forma de acomodarse la camisa después de colgar. Algo no encajaba, y esta vez ya no era solo una sensación. El préstamo empezó a pesarme, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba.
Empecé a revisar los movimientos bancarios. Vi transferencias que no reconocía, gastos que no cuadraban con sus explicaciones. Cuando pregunté, Javier respondió con calma. Reuniones, cenas de trabajo, inversiones necesarias. Siempre tenía una respuesta, siempre lógica, siempre incompleta. Yo no discutí. Empecé a observar con más atención, guardé copias, tomé nota de fechas, no por desconfianza abierta, sino por autoprotección. Algo dentro de mí ya sabía que estaba entrando en un terreno donde la confianza no era suficiente. Con el tiempo, entendí algo que me heló por dentro. Ese dinero no estaba destinado a mejorar nuestra vida. No era para nuestro futuro. No era para seguridad ni para crecimiento compartido. Era para construir una imagen, una versión de Javier que no me incluía. Ese préstamo no era para nuestro futuro, era para comprar su nueva vida. Y yo, o sin saberlo del todo, había firmado el primer escalón de esa traición. Durante mucho tiempo pensé que la otra mujer sería exactamente como tantas historias que uno escucha, alguien impulsiva, escondida, una sombra que aparece en mensajes borrados y llamadas colgadas a medias. Pero Carolina no encajaba en esa imagen, y cuanto más empezaba a entender quién era ella, más claro se volvía que Javier no estaba viviendo una aventura, estaba construyendo una estrategia. Carolina no aparecía en redes sociales de forma evidente, no publicaba detalles de su vida, no exponía relaciones, no dejaba rastros fáciles. Su nombre llegaba a mí de manera indirecta, casi siempre envuelto en silencios. Sabía que provenía de una familia acomodada no por comentarios directos, sino por la forma en que Javier hablaba de ciertos círculos. Empezó a mencionar en reuniones donde la gente era muy discreta, familias que cuidaban su imagen, entornos donde no cualquiera entraba. Nunca decía su nombre completo, pero lo decía con respeto. No era la mujer que se conforma con migajas. No era alguien que aceptara estar oculta. Y eso me inquietó más que cualquier mensaje sospechoso. Porque una mujer así no acepta ser la segunda opción. Una mujer así exige claridad. Javier también cambió su manera de hablar conmigo. No de golpe, sino como quien empieza a ensayar un discurso nuevo frente a un público que no es el correcto. De pronto, en conversaciones normales, soltaba frases que no tenían sentido en nuestro contexto. Comentarios sobre cómo algunas familias valoran la estabilidad por encima de todo, sobre la importancia de verse confiable, sólido, sin complicaciones, es sobre cómo la imagen de una pareja dice mucho de un hombre. Yo lo escuchaba sin interrumpir. Al principio pensé que solo estaba reflexionando en voz alta. Luego entendí que no me estaba hablando a mí. Estaba probando palabras, ajustando frases, midiendo reacciones. Yo era el ensayo general. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó qué opinaba yo de los hombres que llegan lejos gracias a alianzas estratégicas. Dijo la palabra alianzas como si fuera algo natural. Le respondí que no sabía, que mientras todo fuera honesto, no veía problema. Javier se quedó callado unos segundos, asintió, cambió de tema, pero algo en su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Empezó a hablar más de estabilidad que de amor, más de proyección que de conexión. Ya no mencionaba el futuro en plural, hablaba de oportunidades, de puertas abiertas y de círculos cerrados. Yo estaba sentada frente a él, pero sentía que no formaba parte de esa imagen que describía. Fue entonces cuando entendí que Carolina no sabía de mí. No de verdad. Tal vez sabía que yo existía en algún momento, como un dato incómodo del pasado, pero no como una esposa presente, no como una mujer que seguía compartiendo casa, firma y decisiones con él.
Javier no la habría llevado a su mundo, siendo yo una realidad activa. Para ese tipo de familia, las historias deben estar limpias. Yo empecé a unir piezas, el cuidado extremo por su apariencia, el préstamo, las cenas en lugares específicos, el tono respetuoso en ciertas llamadas. Todo apuntaba a lo mismo. Javier estaba presentándose como un hombre libre, estable, sin ataduras visibles, y yo era una sombra que debía desaparecer sin ruido. O Carolina no era una intrusa en mi matrimonio, era el destino al que Javier quería llegar, y yo era el tramo que necesitaba cruzar sin que nadie lo notara. Cada vez que mencionaba valores familiares, yo sentía un frío distinto, porque no hablaba de los nuestros, hablaba de otros, de familias que no toleran escándalos, que revisan antecedentes, que no aceptan historias mal cerradas. Yo entendí entonces que Javier no estaba jugando a dos bandas, estaba haciendo una transición. Empecé a observarlo con más distancia, no para confrontarlo, sino para entender el alcance de lo que estaba ocurriendo. Noté cómo cuidaba cada palabra cuando hablaba de su vida personal frente a terceros, cómo evitaba mencionarme, cómo decía yo cuando se refería a mí, pero nunca a mi esposa, cómo su discurso estaba diseñado para no levantar preguntas. Una tarde, me preguntó qué opinaba de las mujeres que apoyan a sus parejas, incluso cuando eso implica dar un paso atrás. No lo dijo mirándome, lo dijo como al aire. Le respondí que nadie debería desaparecer para que otro brille. Me miró unos segundos más de lo habitual. No dijo nada. Ahí supe que el espacio entre nosotros ya no era emocional, era estratégico. Carolina, sin saberlo, estaba siendo presentada con una versión editada de Javier, y yo estaba siendo borrada con cuidado, como se borra una línea que no debe aparecer en el documento final. No había pasión desbordada ni romance torpe. Había cálculo, había ambición. Y cuando entendí eso, dejé de preguntarme por qué me estaba pasando. Empecé a preguntarme cuándo iba a decidir mirar todo de frente, porque ya no se trataba de un engaño sentimental, y se trataba de mi lugar en una historia que alguien más estaba reescribiendo sin pedirme permiso. La noche en que dejé de dudar no fue ruidosa, no hubo gritos ni lágrimas. Fue una noche común, tan silenciosa que por un momento pensé que nada importante estaba ocurriendo, y sin embargo todo cambió. Javier había dejado su teléfono sobre la mesa del comedor mientras se duchaba. No era algo habitual. Normalmente lo llevaba consigo incluso dentro de la casa. Yo estaba sentada con mi computadora, revisando unos pendientes de trabajo, cuando la pantalla se iluminó. No lo tomé, no lo desbloqueé, no hice nada que pudiera llamarse invasión. Simplemente miré. El mensaje era claro. Mi papá quedó encantado contigo. Gracias por la cena. No había emojis, no había exageración. Era una frase medida, correcta o escrita con la formalidad de alguien que no está jugando. No necesité leer más. No necesité contexto. Esa línea era suficiente. Todo lo demás que había venido acumulando durante meses se alineó en ese instante, como piezas que por fin encajan sin esfuerzo. No sentí dolor, sentí confirmación. La duda se fue sin despedirse. En su lugar quedó una calma extraña, casi quirúrgica. No había nada más que imaginar, nada más que justificar. Ya no se trataba de sospechas ni de intuiciones, era un hecho. Javier no estaba viviendo una doble vida por descuido. Estaba siendo evaluado y había pasado la prueba. Cuando salió del baño, su cabello aún estaba húmedo. Vio la pantalla encendida. Por una fracción de segundo, su rostro cambió. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Tomó el teléfono con rapidez.
Dijo que alguien había enviado el mensaje a la persona equivocada. Su voz era suave, demasiado suave. Yo asentí. No pregunté. No discutí. No había nada que decir. Esa noche, Javier se fue más temprano de lo habitual. Dijo que tenía una reunión importante. Eligió una camisa que solo usaba cuando quería impresionar. Se revisó frente al espejo con cuidado. Ajustó el reloj. Sonrió como quien se prepara para un momento decisivo. Yo lo observé desde la puerta, sin intervenir. Cuando cerró la puerta, la casa quedó en silencio. No sentí vacío. Sentí claridad. Me quedé sentada unos segundos más. Pensé en todo lo que había pasado, en las frases ensayadas, en el préstamo, en Carolina, en la manera en que mi nombre había ido desapareciendo de su discurso. No había enojo, había una determinación tranquila que no conocía en mí. Abrí la aplicación del teléfono. El GPS del coche de Javier estaba sincronizado con una cuenta compartida desde hacía años. Nunca lo había usado. Nunca lo necesité. Esa noche, sin embargo, lo abrí sin titubear. El punto rojo avanzaba por la ciudad con precisión. No se detuvo en la empresa. No se desvió hacia ningún edificio corporativo. Tomó una ruta directa hacia una zona que Javier había mencionado antes con demasiada familiaridad. Restaurantes elegantes, calles cuidadas, lugares donde la gente va a ser vista. El punto rojo se detuvo. No dudé. Tomé mis llaves, me puse un abrigo y salí de la casa. No iba apurada. No iba temblando. Iba como alguien que ya no necesita hacerse preguntas. El tráfico estaba tranquilo. La noche era clara. Cada semáforo parecía confirmar que el siguiente paso era inevitable. Mientras conducía, Dane no pensaba en lo que iba a decir. Pensaba en lo que iba a ver. No imaginaba escenas dramáticas. No me preparaba para una confrontación. Solo quería cerrar el último espacio que quedaba entre la verdad y yo. Estacioné a unas calles del lugar. Caminé despacio. Sentí el aire fresco en la cara. No había ansiedad en mi cuerpo. Era como si todo se hubiera ralentizado para darme tiempo de entender. Cuando vi el restaurante desde fuera, supe que estaba en el lugar correcto. Las luces cálidas, las mesas bien dispuestas, el tipo de sitio donde se celebran acuerdos importantes, donde las historias se presentan en su mejor versión. Me detuve un segundo antes de entrar, no para respirar hondo, no para armarme de valor, solo para reconocer algo con honestidad. Esa noche no iba a recuperar a mi esposo, no iba a salvar mi matrimonio. Iba a ver, por primera vez sin filtros, la vida que Javier había estado construyendo a mis espaldas. Empujé la puerta y crucé el umbral con la calma de quien ya ha dejado de dudar. Verlos juntos no me rompió. No sentí ese golpe seco que tantas personas describen cuando descubren una traición. No hubo un nudo en la garganta ni un impulso de salir corriendo. Lo que sentí fue algo mucho más definitivo: claridad. Me quedé a cierta distancia, lo suficiente para observar sin ser vista. Javier estaba sentado de espaldas a mí, ligeramente inclinado hacia adelante. Reconocí esa postura de inmediato. Era la misma que adoptaba cuando quería parecer relajado, pero atento, seguro, pero accesible. No la usaba conmigo desde hacía tiempo. Frente a él estaba Carolina. Era más joven de lo que imaginaba, pero no tenía nada de ingenua. Su forma de sentarse, o de colocar las manos sobre la mesa, de inclinar la cabeza al escucharlo, todo hablaba de alguien acostumbrada a ser observada. No había ansiedad en sus movimientos. No había duda. Carolina estaba cómoda en ese lugar, como si ese espacio ya le perteneciera. Javier hablaba hueaba y ella lo miraba con atención medida, no con enamoramiento desbordado, sino con interés evaluador.
Era una mirada que no busca romance, sino garantías. Y Javier lo sabía. Cada gesto suyo estaba calculado para responder a esa expectativa. Sonreía sin exagerar, escuchaba con paciencia, asentía en los momentos correctos, se presentaba como alguien estable, confiable, listo. No vi una pareja improvisada, vi una alianza en construcción. Carolina levantó la mano un momento y fue imposible no notar el anillo. No necesitaba ser grande ni ostentoso. Bastaba con la forma en que lo llevaba, como una promesa ya aceptada, como algo que no se cuestiona. Javier siguió su mirada, sonrió y tomó su mano por un segundo. No fue un gesto apasionado, fue un gesto simbólico, de pertenencia. Yo los observaba como quien ve una escena ajena, casi profesional. Noté cómo Javier cuidaba su postura, cómo evitaba hablar demasiado de sí mismo, cómo dejaba que ella guiara ciertos temas. Estaba vendiéndose, no como amante, sino como esposo ideal. El tipo de hombre que una familia influyente puede aceptar sin reparos. En ese instante entendí algo que me atravesó sin dolor. Javier no había construido esta relación por impulso. Nada ahí era espontáneo. Todo respondía a un plan. Carolina no estaba ocupando mi lugar por error. Estaba ocupando el lugar que él había decidido ofrecerle. No sentí celos y sentí distancia, como si de pronto Javier se hubiera convertido en alguien que ya no me pertenecía, ni emocional ni mentalmente. No porque ella fuera mejor que yo, sino porque él había decidido dejar de mirarme como una opción. Mientras hablaban, Javier inclinó ligeramente la cabeza, escuchando a Carolina con atención exagerada. Esa inclinación la conocía bien. Era la que usaba cuando quería agradar, cuando buscaba aprobación. No era amor, era ambición con una sonrisa educada. Yo pensé en nuestras conversaciones recientes, en las frases ensayadas, en las preguntas sobre estabilidad, en los comentarios sobre familias importantes. Todo había sido una preparación para ese momento, para esa mesa, para esa mujer. Carolina reía suavemente, no a carcajadas, no con nervios. Reía como alguien que se siente segura del terreno que pisa. Javier la miraba con una mezcla de expectativa y cautela, como alguien que sabe que está siendo observado, evaluado, medido, y yo entendí que mi presencia no tenía lugar ahí, no porque ella fuera la otra, sino porque yo ya no formaba parte del proyecto. Verlos juntos no me hizo sentir reemplazada, me hizo sentir fuera del marco, como una pieza que había sido retirada para que la imagen final se viera limpia. Javier no me había fallado en esa mesa. Me había fallado mucho antes, cuando decidió que su futuro no incluía compartir el camino conmigo. Yo no perdí a mi marido esa noche. Entendí que nunca fui su prioridad. Esa comprensión fue fría, pero liberadora, porque dejó de haber confusión. Ya no tenía que preguntarme si estaba exagerando, si estaba imaginando cosas, si debía esperar una explicación. No había explicación posible que cambiara lo que estaba viendo. Javier no estaba enamorado de Carolina, estaba enamorado de lo que ella representaba, de la puerta que abría, del lugar al que lo llevaba, y yo era el recuerdo incómodo de una etapa que necesitaba cerrar sin ruido. Me quedé allí unos minutos más, observando, no con morbo, no con tristeza, solo con la atención de alguien que por fin entiende el final de una historia. Noté cómo él cuidaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Cómo se mostraba como un hombre completo, sin cargas, sin pasado visible. Y en ese momento supe que no había nada que rescatar. No porque el amor se hubiera acabado de repente, sino porque había sido reemplazado por algo que no competía conmigo,
competía con el poder. Cuando di un paso hacia adelante, ya no era la esposa que llega a reclamar. Era una mujer que iba a poner la verdad donde debía estar, sin escenas, sin gritos, con la misma calma con la que él había planeado todo. Porque si Javier había elegido vender una versión perfecta de sí mismo, yo iba a mostrar la versión completa. Y esa decisión, silenciosa y firme, cambió todo. Caminé hacia la mesa sin apurarme. Mis pasos sonaban firmes sobre el piso del restaurante, pero no llamaron la atención de inmediato. Javier estaba tan concentrado en mantener su papel que no me vio llegar. Carolina sí. Sus ojos se levantaron primero, con una ligera expresión de duda, como si intentara ubicarme en su memoria. Me detuve a un lado de la mesa. Javier levantó la vista y por un segundo su rostro perdió color. No fue culpa, fue miedo. El miedo de alguien que entiende que el escenario se ha equivocado de público. Lucía, dijo mi nombre en voz baja, como si eso pudiera devolver el control a la situación. No vine a hablar contigo, respondí con calma. Mi voz no tembló. No estaba ahí para discutir ni para desahogarme. Estaba ahí para cerrar algo. Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa con cuidado. No los lancé, no los empujé. Los acomodé como se acomodan las cosas que importan. El contrato del préstamo, los estados de cuenta, las transferencias, todo estaba ahí, claro, ordenado, imposible de ignorar. Carolina miró los papeles primero, luego a mí. Sus manos se quedaron quietas sobre la mesa. No habló, no me interrumpió. Javier intentó decir algo, pero levanté la mano apenas un gesto mínimo que bastó para detenerlo. Míralos, le dije a Carolina, no hace falta que me creas a mí. Ahí está todo. Mi tono no era acusador. No había rabia en mis palabras, solo precisión. Le expliqué sin rodeos que Javier y yo seguíamos casados, que ese préstamo estaba a mi nombre, que el dinero que él había usado para proyectar estabilidad provenía de una vida que aún no había cerrado. No levanté la voz, no usé palabras duras, no había necesidad. La verdad no necesita adornos para ser contundente. Carolina tomó uno de los documentos y lo leyó despacio. Su rostro no mostró sorpresa exagerada, sino algo más profundo, reconocimiento, como si, en el fondo, algo ya no le cuadrara desde antes. Miró a Javier, esperando una explicación que no llegó. Él abrió la boca, la cerró, volvió a intentarlo, dijo que era un malentendido, que podía explicarlo, que no era lo que parecía, pero su voz ya no tenía firmeza. La seguridad que había mostrado minutos antes se desmoronaba frente a una verdad que no había previsto tener que enfrentar ahí. Yo seguí hablando, siempre mirando a Carolina, no a él, porque ella era la persona que merecía claridad. Le dije que no estaba ahí para reclamarle nada, que no la culpaba, que si ella estaba sentada ahí, creyendo en un hombre libre y estable, era porque así se le había presentado. Carolina asintió despacio, no dijo una sola palabra, pero su postura cambió. Ya no estaba inclinada hacia Javier, se había enderezado como alguien que necesita espacio para pensar. Sus ojos bajaron a los papeles una vez más. Luego volvió a mirarlo a él, esta vez sin suavidad. Javier intentó tomar su mano. Ella la retiró con un movimiento breve, casi automático. Ese gesto fue más fuerte que cualquier discusión. Fue el instante en que entendí que ella había comprendido todo. El silencio alrededor de la mesa empezó a sentirse más pesado. Algunas personas en mesas cercanas habían notado que algo pasaba. No sabían qué, pero lo percibían. El mesero se detuvo a unos pasos, incómodo, sin saber si debía intervenir. Nadie dijo nada. No hacía falta. Javier empezó a hablar más rápido, a justificarse, a mezclar argumentos.
Su imagen pulida se resquebrajaba con cada frase. Ya no era el hombre confiable, seguro, bien presentado. Era alguien atrapado en una historia que no podía sostener. Yo cerré el bolso y di un paso atrás. No había nada más que agregar. No necesitaba escuchar explicaciones ni disculpas. Lo importante ya estaba dicho. La verdad estaba sobre la mesa, literalmente, en el lugar exacto donde Javier había intentado brillar. Carolina se levantó, tomó su bolsa con un movimiento firme, no miró a Javier, no me miró a mí, simplemente se fue. Su silla se deslizó suavemente, pero el sonido pareció atravesar el restaurante entero. Fue una salida limpia, sin drama, de alguien que entiende que ha sido engañada y no necesita palabras para confirmarlo. Javier se quedó de pie, inmóvil. Su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Vi el nombre reflejado en sus ojos. El padre de Carolina. No respondió de inmediato. Respiró hondo, como si intentara recomponerse. Contestó con una voz que ya no reconocía. Más pequeña, más insegura. Yo me giré para irme. Javier dio un paso hacia mí. Dijo que necesitábamos hablar, que todo podía arreglarse. No me detuve. No porque no lo escuchara, sino porque ya no tenía derecho a explicarse. Salí del restaurante sin mirar atrás. Desde el aire de la noche me golpeó el rostro con una claridad nueva. No sentí victoria, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más estable. Recuperación. No había destruido nada. Solo había puesto la verdad donde debía estar. Y todo lo demás se estaba cayendo solo. Las consecuencias no llegaron como una explosión. No hubo gritos ni escenas públicas. Llegaron en silencio, una detrás de otra, como piezas que caen cuando ya no hay nada que las sostenga. Carolina se fue sin mirar atrás. No corrió, no dudó. Caminó con esa determinación tranquila de alguien que acaba de entender que ha estado parada en el lugar equivocado. Javier la llamó una vez, apenas en un susurro. Ella no respondió. Su ausencia fue más contundente que cualquier discusión. En esa mesa quedó claro que no había espacio para explicaciones tardías. Yo me alejé del restaurante sin prisa. No sentía la necesidad de quedarme a ver cómo todo se desmoronaba. Lo que tenía que pasar ya estaba en marcha. No era mi tarea empujar nada más. Esa misma noche, Javier me llamó varias veces. No contesté. No por castigo, sino porque ya no había una conversación posible. Cuando alguien ha construido su vida sobre una mentira, lo único que queda cuando la verdad aparece es el ruido interno. Y ese ruido no me correspondía escucharlo. Al día siguiente, supe que el padre de Carolina lo había llamado apenas ella salió del restaurante. No lo supe por Javier, lo supe porque todo empezó a moverse demasiado rápido. Reuniones urgentes, llamadas que no se devolvían, mensajes cortos, impersonales. El tipo de comunicación que solo existe cuando las decisiones ya están tomadas. La boda se canceló sin anuncios públicos, sin comunicados, sin explicaciones, simplemente dejó de existir. Las familias de ese nivel no hacen escándalos, hacen cortes, y Javier había quedado del lado incorrecto de ese corte. Poco después llegó la notificación de la empresa. Javier fue suspendido de manera temporal mientras se realizaba una investigación interna. No mencionaron mi nombre, no hablaron del restaurante, no hablaron de Carolina, hablaron de inconsistencias, de información personal no declarada, de conductas que afectaban la imagen de la organización. Era suficiente. Yo leí ese mensaje sentada en mi escritorio, con una taza de café ya frío. No sentí satisfacción, no sentí triunfo, sentí algo mucho más simple, confirmación. Todo lo que había intuido estaba tomando forma sin que yo tuviera que intervenir.
El Javier volvió a la casa esa noche. No entró con seguridad. No entró como el hombre que solía planear el futuro, con frases largas y explicaciones pulidas. Entró en silencio. Me dijo que necesitábamos hablar. Yo le respondí que no ese día. No levanté la voz. No discutí. Simplemente no abrí ese espacio. En los días siguientes empecé a hacer lo que debía haber hecho mucho antes. Cancelé autorizaciones bancarias, guardé documentos, hablé con un abogado. Cada paso fue claro, concreto, sin dramatismo. No estaba destruyendo una vida, estaba recuperando la mía. Javier intentó explicarse una y otra vez. Cambiaba de versión. Decía que había sido un error, que no había planeado que las cosas llegaran tan lejos, que se había dejado llevar. Yo escuchaba lo justo. No necesitaba entender sus motivos. Ya los conocía. Lo vi desmoronarse sin levantar la voz. Lo vi perder la postura, el control, el discurso ensayado. El hombre, que había pasado meses cuidando su imagen, ahora no sabía cómo sostenerla. Y no porque yo lo estuviera atacando, sino porque la estructura que había construido no tenía cimientos reales. Yo no celebré nada. No llamé a nadie para contar lo ocurrido. No publiqué nada. No sentí la necesidad de compartir mi historia como una victoria. Me limité a retirarme, a dar un paso atrás, a dejar que cada cosa encontrara su lugar. Unos días después, recibí un mensaje breve de una amiga en común. Me dijo que la familia de Carolina había cortado todo vínculo, que no querían saber nada más de Javier, que el apellido, la historia, la proyección, todo había quedado cancelado. Leí el mensaje y apagué el teléfono. No necesitaba más detalles. La verdad había entrado, y todo lo falso se estaba cayendo solo. Me mudé a un departamento más pequeño, más silencioso, más mío. No llevé muchas cosas, solo lo necesario. Un escritorio, una silla cómoda, una planta junto a la ventana. Dejé atrás objetos que habían sido parte de una vida que ya no existía. No con tristeza, con alivio. Algunas noches me sentaba sola y pensaba en cómo había llegado hasta ahí, no con reproche, sino con honestidad. Entendí que no todas las pérdidas son derrotas. Algunas son salidas necesarias. Algunas son el precio de volver a escucharte. Javier perdió su posición, su proyección, la vida que había estado preparando con tanto cuidado. No porque yo lo expusiera con violencia, sino porque eligió una mentira que no podía sostenerse. Yo perdí un matrimonio, sí, pero gané algo más difícil de conseguir. Es claridad. Nunca busqué venganza. Nunca la necesité. Porque cuando la verdad entra en una historia, no hace falta empujar nada. Todo lo que no es real se cae por su propio peso. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dejé de cargar con algo que nunca me perteneció. Después del divorcio, no hubo un final espectacular ni una nueva historia de amor que lo arreglara todo. No apareció ningún príncipe ni una vida perfecta de un día para otro. Lo que hubo fue algo mucho más real. Silencio, espacio y una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido antes. Mi vida se volvió más simple. Despertaba sin sobresaltos, trabajaba a mi ritmo, tomaba café por la mañana sin revisar el teléfono con ansiedad. Mi departamento era pequeño, pero estaba lleno de aire. No había tensión en las paredes, no había palabras ensayadas, solo yo, y en mis decisiones y el tiempo avanzando sin prisa. Aprendí que la tranquilidad no es aburrida, es un privilegio, que estar sola no significa estar vacía. Significa no tener que sostener una historia que ya no te representa. Dejé de justificar, dejé de explicar. Empecé a escucharme. 3 meses después de aquella noche en el restaurante, me crucé con Javier por casualidad. Fue en una cafetería. Él estaba sentado al fondo,
con una taza frente a él que ya se había enfriado. Se veía distinto. No derrotado, pero sí, más pequeño. Me miró. Lo miré. No hubo reproches ni palabras pendientes, solo ese reconocimiento silencioso de que lo nuestro ya no existía. Cuando llamaron mi nombre, tomé mi café y me fui, sin mirar atrás, sin sentir nada especial, y entendí que ese era el verdadero cierre. No cuando alguien se arrepiente, sino cuando deja de importarte. Elegirme fue mi verdadera victoria, no porque haya ganado algo, sino porque dejé de perderme a mí misma. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te sentiste como el fondo en la historia de alguien más? Como si tu presencia solo sirviera para sostener el escenario mientras otro se preparaba para brillar en otro lugar. Si esta historia te resonó, si viste un pedazo de ti en ella, me gustaría leerte. Compartir nuestras experiencias también es una forma de sanar. Y si decides quedarte por aquí, habrá más historias, historias reales, contadas sin gritos, pero con verdad. Gracias por escuchar hasta el final.